mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a su podcast La Vida Misma, con este capítulo que se llama Decisiones que definen tu camino. Y es nuestro capítulo número 13, espero les guste mucho, la verdad es un temazo. Así es, porque definitivamente en la vida todo está rodeado o basado en decisiones realmente. Puedes ir hacia un lado bueno por una buena decisión, puedes tomar un rumbo no tan deseado por una mala decisión, pero al final siempre hay una oportunidad para redimirse en el camino, ¿no? Así es. Y el día de hoy quisimos tocar este tema porque estamos convencidos de que nosotros hemos tomado tanto como buenas decisiones como malas decisiones, claro. ¿sí? Y afortunadamente no fueron tan malas que nos pusieron en una situación donde nuestra vida estuviera en riesgo, como muchas otras personas que sí lo hacen así, y que les invitamos a que traten de redimirse en su camino de vida, porque pues nunca va a ser el objetivo de la vida el perderla solo por por una mala decisión, ¿no? Y sobre todo reflexionar, ¿no? Cuando se haya tomado una decisión, pues reflexionar si fue una buena decisión o no. Creo que siempre nuestra intuición nos lo dice y eso es lo importante. O sea, siempre puedes decir, bueno, doy un paso atrás y mejor me voy por el otro camino. Entonces, eso es lo bueno de que tú tomes tus propias decisiones. Así es. Pero en la primera etapa de la vida, realmente hay una parte de la vida donde tú no eres, obviamente, partícipe en las decisiones de tu vida en sí, que es pues la etapa de la niñez, ¿no? Así La etapa de es. niñez está gobernada por las decisiones que toman tus padres o las personas que te educaron o que te criaron, ¿no? Pero definitivamente en ese punto de la vida, pues uno está a la expectativa de que se tomen las mejores decisiones alrededor nuestro, ¿no? Y en realidad a veces no nos damos cuenta de todas las decisiones que se toman cuando nosotros somos niños. Claro. O sea, Ni siquiera de niños, de fetos. O sea. Sí, no estamos preocupados porque a ver ¿qué voy a comer hoy? No, mi mamá y mi papá están preocupados por mi alimentación, por mi escuela, por qué voy a hacer de actividad extracurricular, etcétera, ¿no? Entonces, Así es. creo que en esa parte de nuestra vida sí es necesario tener, pues obviamente a nuestros padres o tutores, como pues sea la vida de cada uno. Y sí es importante porque ellos ya tomaron un camino y son los más maduros para tomarlas. Pues mira, aquí hay un tema que me parece a mí importante mencionarlo porque si bien es cierto que algunos tenemos la dicha fortuna de crecer en familias donde las decisiones se toman de forma correcta, ¿verdad? Hay otras personas que nacen en familias o en situaciones, porque también es situaciones que no son, pues vaya, que las decisiones que se han tomado por parte de ese núcleo familiar no han sido las mejores, ¿no? Así es. O a veces ni siquiera núcleo familiar, o sea, a veces una persona que está en un... Bueno, lo menciono porque acabo de ver una noticia muy triste del nacimiento de un bebé en medio de esta crisis de las drogas del fentanilo en Los Ángeles, de una mujer adicta. Y la verdad, pues es terrible, es triste darse uno cuenta que hay niños, hay bebés que nacen en estas situaciones donde, pues, pues ahora sí que todavía ni siquiera han llegado al mundo y ya se están tomando malas decisiones alrededor de ese núcleo familiar que se supone que lo tiene que recibir y lo tiene que educar y lo tiene que criar. Entonces, definitivamente hay situaciones que no están en tu control y por eso yo creo que los gobiernos deben de seguirse esforzando para crear un ambiente sano para todos esos niños, esos bebés que ahora sí que nacen y llegan a un mundo donde pues tienen que confiar, ¿no?, en lo que los rodea al principio. Sí. Después podrán, con ayuda, con bendición de Dios, encontrar, pues ahora sí que un camino correcto para que ahora sí ellos tomen sus propias decisiones, pero la realidad es que al principio es una de las etapas más complicadas en la vida. Porque no depende de ti. Porque no depende de ti, claro. Exactamente. Y por eso sí, siento que como sociedad debemos seguir trabajando, esforzándonos, apoyándonos por parte de los gobiernos, ver de qué manera podemos apoyar. Y lo digo yo, que no estoy realmente al tanto de lo que pasa y tengo que ser honesto en esa parte. O sea, no soy una persona que esté activa en ayudar, en servir, ¿no? Pero, pues, la verdad es que tampoco sabemos cómo, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las partes importantes, los esfuerzos por parte de las instituciones de gobierno y de la sociedad en sí,
para que estos niños que llegan a este mundo pues lleguen y vaya, se les dé la oportunidad de que lleguen a un punto donde puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Y yo creo que por eso también está el tema del aborto, ¿no? Claro. De que ya en algunos lugares ya está legalizado porque pues ya es decisión de la mujer, pues tomar esa decisión de si continúo o no continúo, porque pues solo ella sabe. Sí. La verdad, bueno, es un tema complicado de es un hablar, tema muy complicado. pero yo creo que también por eso ya ahorita hay tantas leyes en las que uno puede tomar esas decisiones importantes en nuestra vida. Yo creo que ahí juega un papel muy, muy interesante precisamente el ambiente social. Si el ambiente social fuera un ambiente donde se le permite a la mujer, por ejemplo, para los defensores en contra del aborto, ¿no? Los que están en contra, no los defensores, los que están en contra del aborto. Si como sociedad tuviéramos un ecosistema donde dice, ok, tú no quieres tu bebé, pero tenlo, ¿no? Tenlo porque ya tenemos todo un ecosistema donde tú puedes, pues, entregar ese bebé que tiene derecho a la vida y ahí lo vamos a cuidar, lo vamos a criar, ¿no? Porque el sistema que hemos creado es un sistema súper chingón donde los va a proteger, los va a cuidar. Pero desafortunadamente, por lo menos en mi país, México, yo no he escuchado que exista tal cosa. Entonces, tratar de obligar a la mujer que probablemente no quiere esa situación, pues por algo está pensando en el aborto, no lo quiere, pues también está gacho obligarlas, ¿no? De alguna manera, siento yo, a tenerlos, cuando esos niños probablemente van a entrar a a un núcleo familiar que no va a tomar buenas decisiones porque no las está tomando desde el principio, ¿no? Así es. Entonces, definitivamente es un tema muy polémico que no me quiero meter mucho en eso. No, sí. Porque al final, cada uno de nosotros tiene sus propias opiniones, muy respetables, tanto las buenas, las que están a favor, las que están en contra, súper respetable. Pero sí es un tema que yo creo que va a ser difícil ponernos de acuerdo. Es que ¿no? yo creo que ahí más bien no nos tenemos que meter en la vida de los demás. Sí, yo creo que desde ahí parte. Porque a mí no me, pues no, realmente a mí no me afecta si mi amiga, si una conocida, si una extraña quiera tomar esa decisión, porque ella está tomando esa decisión sabiamente, porque es su cuerpo, por todo lo que conlleva esa decisión. Entonces, yo creo que desde que a ti no te afecte las decisiones que tome el otro, yo creo que ahí no debo yo por qué meterme. Digo, realmente también es bueno, y estoy de acuerdo en eso, no te debes de por qué meter, pero también es cierto que hay reglas, ¿no? O sea, hay en la parte de los que son legales, en las partes donde es legal, sí, hay reglas que se tienen que respetar, como por ejemplo que en ciertas semanas se puede llevar el procedimiento, en las semanas de gestación. Sí. Después de ciertas semanas ya no, porque ya se considera ahora, bueno, en realidad es una vida desde el día 1, ¿no? Pero de alguna manera los gobiernos tratan de mediar la situación y decir, sí, ok, a partir de esta semana bien, ya no, hasta a partir de antes de esta semana se puede, ¿no? Así es. Entonces también, o sea, al final eso es lo que puede llevar a una paz en el tema, ¿no? O sea, pero bueno, sí es un tema muy complicado. Sí. Pero bueno, esas son las decisiones que la verdad al principio de nuestra vida, pues tenemos que estar completamente confiados en lo que pasa alrededor nuestro, sobre todo nuestro núcleo familiar. Sí, por ejemplo, yo creo que hay decisiones, por ejemplo, en mi familia que fue de que, bueno, escuela de paga privada o escuela pública, ¿no? Entonces mis papás tomaron una decisión de escuela privada, pero, tomando esta decisión no va a haber esto, ¿sabes? Así es. Vacaciones, ciertos lujos, porque yo estoy invirtiendo en tu educación. Así es. Entonces, por ejemplo, ahí empieza, pues, obviamente tu camino, ¿no? Que obviamente, pues, siempre se va a respetar. En mi caso, yo respeto la decisión que tomaron mis papás de darnos la mejor educación que ellos nos podían dar, ¿no? Sí. Porque obviamente, pues sí, cuando eres, pues niño, dices, es que yo, ¿por qué no vacaciono? ¿Por qué yo no puedo comprarme ropa cada rato? ¿Por qué yo no puedo tener ese play? ¿Sabes? O sea, claro que hay carencias, sí. Pero... y que muchas veces son las que a esa etapa de la vida son las que más observamos y son las con las que más sufrimos porque a nuestro alrededor sí hay personas que tienen acceso a eso. Así es. Amiguitos que tienen acceso a ese tipo de cosas y uno sí se siente pequeño, la verdad. Sí, así es. Y te duele, ¿no? Pero ya cuando
ya eres, no sé, adolescente o adulto, pues te das cuenta que pues fue lo mejor que fue unas por otras. Y que la decisión estaba obviamente en tus padres y no te iban a preguntar a ti, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Esto y tendrás esto? Pues no, obviamente no, ¿verdad? Así Entonces, es. si para ellos fue lo mejor, pues hay que respetarlas. No, y es que al final de cuentas, como padre, tú tienes como un objetivo a largo plazo, ¿no? El objetivo a largo plazo con Sí. tus hijos es que salgan adelante, ¿no? O sea, porque si yo estoy en una O situación que tengan mejor económica, oportunidades que tú. exacto, o sea, si yo estoy en una situación económica X, a mí me gustaría que mis hijos estuvieran en una situación económica Y, ¿no? Claro. Mejor. Es que de eso se trata, ser Ajá. padres. Entonces es cuando uno dice, ok, entonces si yo pongo en la balanza qué es lo más importante, pues es la educación. Entonces la educación, ¿cuál es la mejor educación? No, pues normalmente en México pues caemos en la razón de que la mejor educación, no siempre, Exactamente. pero puede llegar a ser, es la privada, ¿no? Sí. Desafortunadamente, bueno, yo que estuve en las dos partes, tanto en públicas como en privadas, por un largo tiempo de mi vida, sobre todo en secundaria estuve en una pública. Y la verdad, a mí me daba mucho, bueno, en ese entonces me daba, bueno, pues era un alumno, como yo creo que la mayoría, o bueno, no voy a generalizar, pero yo era un alumno pues realmente desobligado, a mí me valía gorro si había escuela, ¿no? Lo que a mí me interesaba era llegar y divertirme con mis amigos y verlos y cotorrear y Sí, demás. si no llegaba el profesor X, ¿no? Y eso fue lo que a mí me pasó, por ejemplo, que en la ETI 1 donde estuve, la verdad, hoy día me doy cuenta que da vergüenza decirlo, porque qué vergüenza de profesores que nos tocaron, ¿no? Porque la verdad solo les interesaba cobrar, bueno, ahora sabemos que solo les interesaba eso, porque no asistían a las clases, o sea, era una vergüenza, te los juro. Teníamos clase a las 7 de la mañana, la primera clase de 7 a 7:50. Y luego no teníamos ninguna clase hasta la última clase. Entonces nos la pasábamos echando relajo, a veces hasta andábamos buscando a la prefecta o al prefecto para que nos ayudara a adelantar la clase, la última Y así clase. no salir a Y, la hora as- que siempre y salías. así salirnos temprano, ¿no? Y a veces que salíamos a las 10 de la mañana, yo llegaba a la casa y ya estaba mi mamá ahí y me decía, ¿por qué llegas tan temprano? Ah, es que no llegaron los profes. Y de alguna manera tú como chavito decías, ah, qué chido, no tuve clases. Pero como papá, Pero yo creo como, que te decían así de que, pues, ¿cómo? O sea, yo te estoy mandando a la escuela para que aprendas exactamente. y no están llegando los profesores, pues, ¿qué onda? Entonces, sí, ese tipo de cosas son las que nos han enseñado en México, que la educación pública, la verdad, que deja mucho que desear. Ahora, quién sabe, porque como ya no estamos metidos en eso del rollo escolar como Pues alumnos, sería bueno preguntar cómo está ahora, no, ¿no? no sabemos cómo está, o sea, si ya se permite en esas ciertas situaciones, ¿no? Sí. Entonces, pues, Sí, porque nosotros ya tenemos un niño, pero pues está en preescolar. preescolar y está ahora sí que en privada, ¿no? Ahí pues ahora sí que uno paga por un servicio y te lo deben de dar. Pero sí estaría padre que si tú eres parte de nuestros seguidores y tienes niños en etapa escolar y los tienes en públicas, pues por favor aquí comenta si todavía sigue pasando eso que me pasaba a mí, ¿no? Espero que no, porque la verdad que eso delimita mucho la educación. Pero bueno, Por ejemplo, en tu niñez, ¿qué decisión crees que tomaron tus papás que haya guiado un poco tu camino? pues... Que son las mayoría, pero por ejemplo, tú en eso de las escuelas, ¿verdad? Pues Que te sí, cambiaron de escuelas. definitivamente el cambio de escuela pública a privada sí fue, yo siento que algo que me marcó a mí en mi vida. Lo mencioné en un podcast no me acuerdo qué capítulo fue, pero lo mencioné. A mí me sirvió mucho el elevar como esta parte de mi meta, o sea, ¿cómo lo explico? Cuando yo estaba en la pública, uno veía niños, pues, igual que uno, ¿no? O sea, traíamos poquito en la mochila, traíamos poquito en la bolsa, Sí. entonces, pues, te Eran comprabas... iguales. Éramos iguales en la cuestión económica, la mayoría, ¿no? Entonces, nos manejábamos en las mismas ideas. Cuando yo brinco a la escuela privada, me encontré con otro tipo de niños que vivían otro tipo de situaciones, Ajá. hablando de la economía, Sí. donde ellos traían de sobra, ¿no? O sea, se les mandaba de Y sobra tú fue dinero. como que, yo anhelo eso. Y para mí eso fue un parteaguas en mi vida Claro. porque dije, ok, ¿cómo yo puedo vivir esto, no? O sea, Llegar a ese punto. exactamente, sí, porque ya cuando agarré la onda, más todavía, ya por ejemplo en prepa, que me tocó estar en un colegio también, pues de paga, con personas que eran
ahora sí que hijos de empresarios o de políticos que te dabas cuenta pues que traían carro, o sea, chiquillos, ¿no? Unos muchachitos, pues éramos de prepa, ¿qué te gusta? 16, 17 años, en carritos, en camionetitas, o sea, una cosa increíble que a mí eso me movió el piso con todo y me ayudó mucho a visualizarme con una vida diferente. Entonces, también es cierto, bueno, yo soy muy partidario de que la gente a veces invita a otros a viajar. No hay muchos creadores de Sí, contenido que se dedican a invitar a la gente a viajar. Y yo estoy de acuerdo con eso porque también a mí, por ejemplo, y yo siento que también a ti, los viajes te sí, amplían mucho. eh, o sea, te abren el panorama de que hay mucho que puedes ver, que mucho que puedes conocer, que mucho sí, que te estás totalmente. privando de Sí, ver y que lo único que hace falta es tener ese objetivo y trabajar en tu creatividad para generar la parte económica necesaria para poder hacerlo, ¿no? sí, sí, totalmente estoy de Que acuerdo. es O otra sea, de las decisiones también que se por ejemplo, toman. en mi parte, que yo no tuve, por tener educación privada, yo no tuve vacaciones. Yo recuerdo que las vacaciones primeras, por así decirlo, porque no fueron mis primeras vacaciones, pero con mis hermanos menores, porque a ellos no les tocó vacaciones, o sea, como somos 5 Ya fue más hermanos, complicado la parte fue más, ajá, económica. exactamente. Y ya estábamos grandes, o sea, yo creo que mis hermanos estaban en secundaria, yo estaba en preparatoria, y pues ya mis otros hermanos en universidad y fueron unas vacaciones a la playa, o sea, súper tranquilas, pero las disfrutamos tanto porque era algo que nunca había, o sea, O sea, bueno, ellos no conocieron la playa sino hasta ese momento. exactamente, o sea, imagínate, tantos años, ¿Cuántos tendrían? no sé, 11 12 años, mis Wow. hermanos menores, entonces, imagínate, o sea, para ellos fue así de que, ay, el El mar mar, claro. y pues se disfruta de otra forma, ¿no? Porque pues no lo tienes y cuando lo tienes es Lo wow. aprecias Y mucho. por ejemplo, yo cuando mi primer viaje en avión, que fue contigo, fue también así de que, ¿qué estoy viviendo? A ¿Sabes? Perú. Sí, o sea, fue una revolución en mi mente que decía, wow, que todo esto existe, ¿sabes? Así es. Que porque, o sea, sabes que existe, pues, pero no lo dimensionas hasta que lo vives. Así es. Y por ejemplo, yo, creo que viendo tu vida, también creo que las decisiones de tus papás en eso de que me cambio, por ejemplo, tú te cambiaste de Tepic a Zacatecas, fue también una decisión muy importante que tomaron tus papás Sí. y que si ellos no hubieran tomado esa decisión, tú no estarías aquí hoy. Sí, aquí donde vivimos ahora, Ajá. claro. O sea, seguirías en Tepic. O sea, ¿cómo sería tu vida si siguieras en Tepic? No, déjame decirte una cosa, esa decisión que tomaron mis papás fue muy buena. También porque tiempo después, en el ambiente en el que yo me rodeaba en Tepic, se empezó a poner muy feo. Ujú. O sea, pues estábamos en escuela privada y había alumnos ahí que pertenecían a, pues sus papás, vamos a decir que no se dedicaban a algo tan legal. Entonces, hubo un tiempo donde empezó pues con toda la guerra, ¿no? Y entre ellos. Sí, hubo Y unos la años verdad, que estuvo muy estuvo feo. muy feo, entonces la verdad que de alguna manera, pues yo me enteré después de algún tiempo que varios de ellos pues también terminaron pues perdiendo la vida en esa guerra. Entonces, pues yo no lo quiera, pues quién sabe quién ¿Qué sabe qué hubiera hubiese pasado pasado si contigo? ahí siguiera yo y siguiéramos siendo amigos, ¿no? Sí. La verdad, sí estuvo en ese sentido, pues, de la decisión que tomaron mis papás de irnos, que fue una decisión basada en sus necesidades de crecer su negocio, mis papás en este Sí, porque caso. también si no, tú no tendrías este estilo de vida. Así es. Pues fue una decisión difícil que se tomó y que esa decisión después nos llevó a otra ciudad, que es la que vivimos ahora, en León, Guanajuato. Pero sí, son decisiones que de hecho, pues va acompañada una de otra, ¿no? Cuando tienes un núcleo familiar, pues una decisión va enfocada en otra, ¿no? Va basada en Sí, otra. Y más, por ejemplo, cuando tienes una empresa familiar, todavía mucho más, ¿no? sí. Porque incluso en este momento todavía se sigue Tomando tomando decisiones decisiones a favor de importantes. la sociedad, se puede decir, familiar, empresarial, ¿no? Entonces está cabrón, o sea, es un tomar y tomar y tomar decisiones. Y muchas de esas decisiones a veces ni siquiera sientes que son tuyas todavía, pues porque todavía hay quién tiene más experiencia, quién tiene más autoridad para tomar ciertas decisiones en la parte de la empresa familiar, pero que al final se toman por el bien de todos, que también eso Claro, es sí. importante.
Pero fíjate que antes de empezar con todo esto de las decisiones ya más adultas, Ajá. hay decisiones que te pueden marcar a una temprana edad. Por ejemplo, a todos, bueno, yo creo que a todos nos llegó la etapa donde se nos ofrecía droga, ¿no? O Sí. sea, a mí me llegó en prepa, secundaria no, pero en prepa sí me llegó. Fíjate que a mí tanto droga no. Me llegó el fumar. Ah, ya. El fumar, y fue por parte de primos, fue así de que fuma, ándale, no pasa nada. Y pues no era algo que me gustaba, y también no me gustaba tanto como pues el olor, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero sí fue así de que es que eres chido si tomas, si fumas, si tomas, ¿sabes? Ah, O sea, ya. eres divertido si Sí, tomas. sí. O sea, se te consideraba ya alguien así cool si hacías esas cosas. Entonces, era una decisión que para esa edad era como que, a ver, pues quiero ser cool o no quiero ser cool, porque ya era algo como que te pegaba un poco en tu ego y en el de que me voy a juntar con los mejores o no, Sí. ¿sabes? O sea, para mí fue así de que, pues no quiero. No, y al Y prefiero no ser cool. y al final esas decisiones también se basaban o se tomaban de acuerdo a los valores inculcados en tu Claro, casa, ¿no? Porque totalmente. si, por ejemplo, un papá que le dice a su hijo, no fumes, pero él fuma, No, pues o no estás dando el sea, ejemplo. el valor que le va a otorgar a ese hombre, a ese muchachito, muchachita, de tomar la decisión de no hacerlo, es nulo, Sí, ¿no? Porque no. lo ve en el papá o en la mamá. Cosa contraria a mi caso, ¿no? En mi caso yo no tenía, en mi casa, pues mi papá nunca fumó, tomaba Ocasionalmente. ocasionalmente aquí en una carnita asada, etcétera, etcétera, pero nunca hubo un ejemplo de un hombre pues, que se cayera de borracho, ni nada de eso. Entonces, de alguna manera, para mí en lo particular, porque sí, yo sí me involucré, o sea, yo sí fumé socialmente, sí tomé socialmente, pero me fue muy fácil salirme de ahí, también porque tenía el ejemplo en mi Y casa de que aparte, no era necesario, ¿no? sí, y también tomaste tú, por así decirlo, esa decisión de que no se volviera adictivo. Así es. Y vuelvo al tema de la droga. Yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos esa persona que llegó un día y nos dijo, Se aquí siente bien está, ¿no? Se siente bien chido. chido, es que, no, te echas un purrito. Y no, yo no le hago eso. Entonces, a todos nos llegó y yo creo que es donde tú Es crucial. debes de sacar ahí tus principios, tus valores para poder sobrevivir a esas situaciones, porque precisamente muchas veces viene acompañado con un golpe al ego, es decir, es que si no lo haces, pues no, Eres pues eres aburrido. aburrido, y pues no, o sea, no es que sea aburrido, es que al final de cuentas, eh, bueno, si nos ponemos a ver el final de esas personas, pues no es un final feliz, Sí, es darte ¿no? cuenta de lo que va a pasar al futuro. O sea, ya ese tipo de decisiones es, a ver, ¿cómo me visualizo en el futuro? Porque si le entro a esto, me puedo hacer adicto. Y fíjate que hay algo bien interesante también acá. La vida misma te va enseñando los finales de esas personas. Yo tuve muy cercano a mí en Ajá. la secundaria, cuando todavía vivimos en Tepic, un vecino que el señor tenía grandes problemas de alcoholismo y que terminó pues con una muerte muy fea. O sea, realmente la muerte del alcohólico es una muerte muy fea porque ya los últimos años se desgastan muchísimo. Bueno, este señor Sí, hasta es muy escupía horrible. sangre, o sea, era horrible, lo tenían que internar. Era un rollo, la verdad, una muerte muy, muy fea. Y entonces, como yo vi eso, yo dije, ok, el alcohol no es bueno, ¿no? Entonces ya tachecita. Y tuvimos otro caso también, también a temprana edad, de un chavo que estuvo. Yo fui scout un tiempo y él era scout también, y hubo un tiempo que él pues, se perdió en el camino, ¿no? De la vida y se llenó de adicciones. Y pues por allá lo encontraron en un monte aplastado por una piedra porque se fue al monte a echarse sus toques, ¿no? Entonces, también fue una de las enseñanzas de vida que a mí me dio para decir, ok, la droga no es buena, no tiene un final Sí, feliz, es que ¿no? yo creo que al tomar decisiones tienes que como tomar un poco de referencias. Sí, O claro. sea, a ver, si voy, o sea, en algunas decisiones, no todas, ¿verdad? Porque pues no todas, para unas personas una decisión pues va a ser bastante buena y para otros no. Entonces, pero en ese caso de las drogas, del alcohol, que, o sea, el alcohol no es malo, el alcohol en exceso es lo que sí Así está es. mal. Entonces,
esas referencias de que, a ver, yo conozco a esta persona que al tomar, que al volverse un adicto de este vicio, pues no termina muy bien su vida. Entonces, ¿yo quiero eso para mi vida? Pues no. Así es. Entonces sí voy a tomar, pero ocasionalmente. No, y que al fin... O voy a fumar, pero nada más así cuando estén fiestas. No, Así no sé, es. o sea, hay decisiones que tú puedes tomar para equilibrar y llevar, pues sí, para que tu vida sea lo más sana posible, ¿no? Así es. No, y también hay decisiones que, por ejemplo, tú puedes siempre pedir referencias. O sea, yo creo que la mayoría de las decisiones que uno puede tomar en la vida, puede uno pedir referencias. Por ejemplo, una en la que yo creo que sí puedes pedir, o sea, referencias es, por ejemplo, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué carrera quiero estudiar? Yo lo hice, por ejemplo, yo sí pedí referencias. Yo no, pero como mi papá es contador, yo decía, yo quiero ser igual que él. Ah, bueno, pero tú tenías una referencia, no bueno, la pediste, sí, pero no la la pedí, tenías. pero la tenía, Así exactamente. Entonces, como que inconscientemente la tenía. Pero, por ejemplo, ahí yo siento que fue una decisión muy importante en mi vida, porque, por ejemplo, yo tenía como dos opciones, ¿no? El lado administrativo y algo que siempre, siempre me ha gustado, y tú lo sabes, es la fotografía. Entonces, yo tenía esa decisión que tomar, irme por administración de negocios o irme a estudiar fotografía, porque estudiar fotografía pues requería pues más dinero, requería salirme de mi lugar, de mi casa, vivir en otro lugar, no estar cerca de mi familia, etcétera, etcétera. Y quién sabe cómo me iba a ir. O sea, también era la incertidumbre de voy a tener empleo, no voy a tener empleo, Sí. ¿sabes? Pero, por ejemplo, en ese caso, la decisión, aunque tú la querías tomar, no se tomó por la parte económica. Exactamente. Porque realmente si hubieras tenido la parte económica... Tal vez sí me hubiera ido. Así es. Es que también hay decisiones que están influenciadas por otras situaciones, ¿no? Totalmente, Como sí. la parte, Y muchas por veces la parte ejemplo, económica. ahí yo después, mi mamá me platicó que mi papá trabajaba de coordinador en una universidad aquí en León. Y mi papá quería que yo me metiera en esa universidad porque obviamente pues le dan descuento, o sea, hay como tipo beca porque soy familiar de un empleado de ahí, etcétera. Y mi mamá peleó, o sea, dijo, no, es que yo no quiero, porque en esa escuela son en escuelas que como que van de todo tipo de edades, ¿no? Sí, o sea, van tanto jóvenes como adultos, etcétera. Entonces mi mamá sí dijo, no, o sea, si va a entrar a una universidad, va a entrar a esta. Porque yo no quiero que le pase como a mi hermana mayor, que fue a una escuela parecida a esta y que dice, pues es que no vi que fuera la mejor decisión. Pero como nada más en ese entonces ese tipo de carrera estaba en ciertas universidades, pues por eso en ella se tomó esa decisión. Pero acá yo me di cuenta después, o sea, yo no sabía de esa decisión que mi papá quería que yo me metiera a esa universidad y mi mamá no se va a meter. Sí. Y pues yo al decidir ya después qué carrera, fue cuando, bueno, pues va a ser ahí en La Salle, ¿no? Pero creo que esa decisión, claro que influenció mucho hoy mi vida. Claro. Porque pues no te hubiera conocido. Porque yo, pues si bien recuerdan, yo conocí a Rubén ahí en la universidad, de la misma carrera. Ahí no te hubiera conocido y pues quién sabe dónde estaría hoy en día. Claro. Sí, es que al final de cuentas, por ejemplo, yo tuve compañeros que por ellos mismos decidían no estudiar. Sí. No, yo creo que todos tuvimos un compañero que no le echaba ganas a la escuela por X y razón. No porque estuviera, ahora sí que no, que tuviera un problema mental o algo así, no, simplemente porque no quería. Ajá. Y que al final abandonaban el proceso educativo, ¿no? Yo tuve varios amigos así en mi caminar. Y pues tú los ves ahorita pues que batallan bastante porque pues son obreros, ¿no? Pues trabajan mucho, ganan poco desafortunadamente por lo mismo. Entonces, pues son decisiones que tomaron. Desafortunadamente muchas de las decisiones las tomaron en una temprana edad donde todavía no tenían como esta parte de la visión a largo plazo, ¿no? Porque también es eso, o sea, a veces se tiene que tener esta visión a largo plazo para visualizarse uno qué es lo que quiere uno hacer con su vida, ¿no? Y muchas veces a esa edad no piensas en ello. Yo sí, fíjense, tenía algo yo muy curioso en ese sentido.
yo aprendí como a pensar en el futuro a muy temprana edad. Yo creo que por lo mismo que viví del cambio Sí, público, de situación de de la parte económica, de públicas a privadas, eso me ayudó a mí mucho a visualizarme. Yo me visualizaba, o sea, yo realmente decía, es que yo quiero tener, o sea, me gusta más esta vida que veo acá que la que que la vida veo que veo acá. acá, ¿no? Me Sí, gusta súper mucho. importante eso. Entonces eso me ayudó a mí a ser perseverante y de hecho yo estudié administración de negocios consciente. Yo siempre pensé que iba a ser médico, siempre me visualicé como médico, pero la verdad también influye mucho la parte de Ahí, estudiantil. ahí es un punto muy importante el que estás tocando, porque yo recuerdo que me dijiste que te decían, bueno, ve la vida que tienen las personas que estudian o estudiaron lo que tú quieres estudiar. Por ejemplo, Así yo es. creo que, según yo me acuerdo que me dijiste, es Sí, que yo vi la vida de un médico. O sea, y gracias a todos los médicos, pero casi no tienen mucho tiempo. Entonces tú decías, no, pues yo quiero tener tiempo con mi familia, yo quiero poder viajar, yo sí, quiero tener, claro. o sea, sí, no nada más tener una buena vida, tener lujos, pero pues poder disfrutar de ellos. No, y es que es bien fácil, mire, si ustedes quieren saber qué tipo de vida usted va a alcanzar en lo que usted hace, simplemente visualice a alguien que tiene 10, 15 o 20 años más que usted en lo mismo que usted hace y si usted no cambia nada, exactamente lo mismo, así va a terminar. Esa es la realidad. Ahora, la triste historia de los que hoy día son empleados X, Y en cualquier lugar es que ya no tenemos derecho, por lo menos nuestra generación, a un retiro, a una Una jubilación, pensión. una pensión. Entonces, ya ni siquiera es que te puedes visualizar con una pensión como la que tuvo tu mamá, tu papá o tu abuelo, lo que tú quieras, ya Ya no no podemos. existe, o sea, ya Entonces, tenemos que pensar en qué vamos a hacer cuando seamos adultos, de hecho, yo estoy convencido de que mayores. nuestra generación, cuando lleguemos a la etapa adulta, Va a estar muy va a estar caótico. muy cañón porque la mayoría ni siquiera está visualizándose qué va a pasar con sus yo viejitos, ¿no? Porque todos vamos a llegar a la vejez. Y si no te preocupas por tu retiro digno, pues, ¿qué va a pasar? Probablemente te vas a tener que dedicar a cuidar nietos, ¿no? ¿Qué digo? No, No desmerita esa parte, pero probablemente te va a tocar seguir trabajando. exactamente. Yo creo que más bien ese es el peor de los casos, que tengas, no sé, 70 años y estés duro chambeando, levantándote a las 6 de la mañana a trabajar por 8 horas mínimo al día y que tú ya no tengas tanta energía. Y la verdad que no creo que lleguemos a ese caso porque también la propia industria está evolucionando tanto que ya ni siquiera les dan chamba. Digo, pues tenemos ejemplos hasta de como que tus tíos, bueno, tu tío, por ejemplo, que es un hombre joven realmente, 55 años de tener y no consigue trabajo. Sí, está Entonces difícil ya está que... cada vez más cañón. Y el único trabajo que probablemente podría conseguir pues sería de cargador, de cosas así No, y si no tienes pesadas, como ¿no? quien dice una carrera dentro de una empresa, es muy difícil que pues sí te Que empleen. también esa es una decisión importante en la vida. Hay una frase que dice, ser empleado no es malo, ser empleado toda la vida sí lo es. Porque precisamente va a llegar un punto donde ya no te necesiten, ¿verdad? Donde ya no te necesiten. Entonces, tomar la decisión también de emprender algo, de asociarte con amigos, con familiares para emprender algo que te permita precisamente un retiro digno, también es una decisión que se debe tomar en la vida. Por eso es que este podcast creo que va a quedar corto, o sea, hay tantas cosas que hablar sobre las decisiones de la vida, Sí, son porque son muchísimas. muchísimas las decisiones que puedes O sea, tomar, cada día tomas decisiones. Todos sí, los días se toman decisiones de diferentes niveles, importantes, no tan importantes, medianas. bajas, etcétera. Como, ¿qué voy a desayunar? Pues esa es una decisión, pero no que va a influir demasiado en tu vida, ¿no? Bueno, sí, sí, de pura gordura, pues Bueno, obviamente eso ya es el a un tema de año después, alimentación. Claro, sí. sí. Sí, es que todas las decisiones tienen su nivel de importancia, Sí, todas. todas. Oye, hoy decidí, no sé, no hacer ejercicio. Hoy decidí, y esa decisión la llevo tomando 2 años, ¿no? Soy sedentario por completo. Pero Obviamente va a después venir, esa decisión es de que, chin, es que ya estoy, pues aparte de gordo, mi salud no está tan buena. así es. Y pues tengo, no sé, 32 años como nosotros y pues no me siento tan bien, me siento mal, o sea, tengo el cuerpo de un
de uno de 40, ¿no? Porque metabólicamente así lo tienes. Entonces, claro que es importante esas pequeñas decisiones que dices, ay, no pasa nada, lo dejo para después, por ejemplo, el ejercicio o la buena alimentación. Claro que influyen a lo largo de tu vida. Una casa Sí, sucia, un lavabo sucio, mala higiene. ajá, o mala higiene, o sea, todos son decisiones que debemos de tomar y las debemos de tomar todos los días y debemos de tomar las más acertadas posibles para el que nos lleve a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Porque si yo quiero ser un viejo o llegar a viejo, pues tengo que tomar decisiones buenas para conscientes para que mi salud sea la adecuada para que pueda llegar a viejo. Tengo que tomar decisiones en mi día a día de no meterme en problemas, precisamente, pues para que yo nunca tenga un problema que me lleve a perder mi vida por una situación con otra persona, ¿no? Un pleito, lo que tú, o sea, también eso es una parte importante de las decisiones de la vida. O sea, son tantas las cosas que se tienen que tomar decisiones todos los días, pero creo que la vida está basada en eso, en tomar decisiones y que al final tu propósito de vida y tus valores son las que acompañan cada decisión. Sí, y también saber que podemos, o sea, como lo mencionaba al principio del podcast, que si tomamos, por ejemplo, la decisión por un año de no hacer ejercicio, saber que puedes volver a tomar otra decisión y sí hacer ejercicio durante el resto de tu vida, ¿no? Ah, sí. O sea, creo que es lo importante de estas decisiones que están en tu control. Las que están en tu control, tú siempre puedes saber, cancelo esta decisión. Así es. Y tomo esta otra. O sea, yo creo que hay otras decisiones como, por ejemplo, la planificación de la familia. De la familia, que yo creo que es una de las más importantes. Bueno, tengo un hijo, ok. Tengo un hijo, va creciendo, etcétera. ¿Quiero otro hijo o ya puedo tener otro hijo? ¿Tengo la solvencia económica para tenerlo? ¿Tengo la madurez emocional? ¿Cómo estoy de la salud? La salud. Tengo casa, tengo que ofrecerle, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esas ya son decisiones más maduras que uno tiene que tomar con más detenimiento y sobre todo más responsablemente. Sí, porque al final de cuentas, por ejemplo, la planificación familiar, que considero que es importante en la vida de cualquier pareja, definitivamente pues tiene que ser en base a los números. O sea, parece que no, pero si tú tienes que visualizarte qué tipo de vida quieres para este niño o esta niña que va a llegar a tu vida y que al final eso es lo que va a proyectarte una cantidad que tú tienes que percibir de ingresos, o sea, todo eso es importante porque si no lo haces así, pues se te sale de las manos. No, y también que esas decisiones no sean tomadas por la presión social. Así es. Porque pues siempre está el de que, ay, dale un hermanito, es que se va a sentir solo, es que esto y el otro. O sea, si tú dices, con un hijo estoy bien o no quiero hijos, es tu decisión. Yo tengo un hermano menor que dice, es que no sé si quiero tener hijos. Y es válido, o sea, claro. Tú, porque cómo está el planeta, que porque pues son caros, que o sea, por lo que sea. Y él dice, es que, o sea, todavía no sé si quiero tener hijos. Y claro que, por ejemplo, esos tipos de decisiones se las tienes que comunicar a tu pareja para que también no en un futuro tengas problemas con ella. O sea, deben de tener un acuerdo también ahí. Así es. Entonces, esas decisiones sí no las tomes con presión. No, y también, por ejemplo, no las tomes como en este sentido de, como de todo el tiempo tener miedo, ¿no? O sea, de por ejemplo, es que la sociedad, es que lo que me rodea, es que el mundo, el planeta, ok, sí, ya sabemos, esa información se ha manejado siempre, pero más bien tómalas conscientemente pensando en toda la ecuación de qué vas a hacer con ese niño, qué vas a hacer con esa familia. Por ejemplo, incluso una buena o mala decisión es si vas a meterlos a escuelas de paga, a escuelas públicas, privadas. Le voy a ofrecer vacaciones. O por ejemplo, otra decisión también que mucha gente está tomando ahorita es no comprar casa, ¿no? Sí. O a veces también porque no se puede, ¿eh? También está cada vez más complicado comprar una casa. Aunque en México con el tema del Infonavit es una gran ayuda. La verdad, el tema del apoyo de Infonavit o del crédito Infonavit es un gran apoyo. Pero hay muchas parejas que están tomando la decisión de rentar propiedades y nos estamos acercando cada vez más a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que la mayoría de la gente
no tiene acceso a una propiedad, la mayoría rentan. La mayoría de la gente que va a ciudades súper guau de turismo como New York, como o sea, Nueva York, Chicago y demás, pues son personas que incluso casi imposible hacerte una propiedad, Sí, es pura renta, renta, renta. Pero bueno, parte de eso es que algunos de ellos toman la decisión de no tener hijos, no comprar casa, pero sí viajar, ¿no? sí, Este, ahí está otra, por ejemplo, esa es otra decisión que es como madura, por así decirlo. A ver, quiero viajes, sí, quiero casa, no, ahorita no me importa, ok, pues eso ya fue tu decisión, ya más adelante verás cómo influye esa decisión en tu vida. así Por es, ejemplo, nosotros al casarnos no adquirimos una propiedad. así es. Y después nos dimos de topes, ay, pues es que si mejor no hubiera tenido esta boda en la playa y nada más me hubiera quedado con una y pues ese dinero lo hubiera invertido en una propiedad, pues sería diferente, ¿no? Así O sea, es, que fue después, o sea, sí pensamos eso al final, pero bueno, o sea, esa decisión ya no se puede deshacer, así es. pero en el camino pues de pareja, del matrimonio, ya se tomó decisiones así de que, mira, esta propiedad o así. O sea, sí No, y que son, también hemos tomado decisiones tú y yo, por ejemplo, de este año no se vacaciona porque el plan es sí, pagar esto que compramos. O sea, claro. también eso es importante, bueno, porque cada quien toma decisiones en base a su propósito, insisto. Y a No las hay, posibilidades que también ajá, tienes. no hay buenas ni malas decisiones a menos que te esté lastimando la decisión y no la sepas decir basta, ¿no? Porque, insisto, lo que tú dijiste, sí es importante mencionar y recalcar que uno puede redimirse siempre. Siempre uno puede voltear y decir, a ver, esto que tomé, esta decisión que tomé no es la correcta, entonces voy a tomar ahora esta, que creo que es la que me va a llevar a lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Porque también la vida tiene pues varias vueltas, ¿no? O sea, Claro. varias vueltas. Porque precisamente hoy en la mañana vi un video de una chica que decía, tristemente, decía ahí, nunca creí que a mis 29 años iba a ir a recoger las cenizas de mi esposo, ¿no? Porque el esposo murió con 3 hijos. Entonces también hay situaciones que tú dices, pues esto no está en mi control y ahora me toca Claro. tomar otras decisiones por completo. O sea, la vida en un ratito me Sí, porque nunca cambió. estás preparado para lo que pueda Exactamente, suceder. sí, sí, pues, está cañón, o sea, imagínate, eso es algo que nunca te esperas, mucho No, menos a esa edad, la ni verdad, piensas hasta me puse a nada. llorar viendo el video, ¿no? Ah, Porque, sí. la verdad es difícil que a muchas personas, pues, pasan por estas situaciones. No, y te pones a pensar de que, oye, sí, si a mí me pasara eso con mi pareja, Sí, por eso yo lo he mencionado reiteradamente, sí, si sí, tú eres una sí. mujer que, por ejemplo, dependes económicamente de tu pareja, O un hombre o un también. hombre, yo les recomiendo mucho que aprendan por lo menos a hacer lo que tu pareja hace, ¿sí? Porque de esa manera, si llegase a pasar algo, pues no caes en una quiebra automática, ¿no? Porque ese es el problema con muchas mujeres, que en la generación pasada o todavía en esta generación, que dependen exclusivamente del chivo de sus esposos, de sus maridos, y que el marido por alguna razón pues termina perdiendo la vida o se divorcian o lo que tú quieras, pues lamentablemente esas mujeres caen completamente en una quiebra, ¿no? O sea, no tienen cómo generar ingresos. Y eso lo describe muy bien en el libro de Kim Kiyosaki, Mujer Millonaria. Sí. Se lo recomiendo mucho a todos. Mujeres y hombres es un muy buen libro porque precisamente habla de esas estadísticas tan crueles, tan crudas y Irreales. reales que vive la mujer americana cuando queda viuda o cuando se divorcia, ¿no? Y que solamente dependía del ingreso de la pareja, Sí. que la mayoría pues cae en o sea, ella menciona ahí que suelen caer 3 posiciones en la tabla económica. Si estaban en alta, baja, caen hasta 3 posiciones. Quiere decir que estarían en media, baja o hasta en baja, alta. Una mujer que se divorcia o se le muere el marido. Imagínate lo terrible que es eso. O sea, tú estás acá y 3 veces, tres caídas, Es ¿no? Es muchísimo. muchísimo. Y es un golpe No, impresionante. impresionante. Y también pues los hijos lo sufren, ¿no? Si tienes hijos chiquitos, pues más todavía. Claro, o sea, el golpe Entonces, emocional y luego el golpe económico económico, es imagínate, es brutal. increíble. Pero eso es precisamente porque las decisiones, no tomamos decisiones acertadas. Y hay una frase que a mí me encanta que dice, visualízate, bueno, déjame acuerdo cómo dice exactamente la frase.
es visualiza lo peor que puede pasar. Sí. Algo así, ¿no? Algo Sí. así dice. Lo peor que puede pasar y trabaja en base a eso. O sea, en lo peor que puede llegar a pasar. Para que si nunca llega a pasar, pues qué bueno, de alguna manera estás preparado, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que uno también en la vida se dé cuenta de eso, de las buenas decisiones. Ahora, no es como que todo el tiempo Siempre vamos a estés estar pensando en lo peor, pues no. en lo peor, no. Pero que sepas que existe esa posibilidad. Existe una posibilidad y que tú tienes que estar preparado. Yo por eso, por ejemplo, con mi pareja, con mi esposa, hemos platicado de eso, ¿no? De, a ver, tú tienes que aprender lo que yo hago, tú tienes que emprender tus propias cosas, porque precisamente... hasta el saber ese de, mira, esta es la clave de mis cuentas, ¿sabes? Ah, O sea, saber claro. toda esa información es importante. Esta es la clave de la cuenta de ahorros de nosotros, de la cuenta... Sí, todo eso. Sí, o del sea, seguro de vida, de todo. Exactamente, sí, pues es que imagínate qué terrible caer en esa situación y no tener ni siquiera un librito donde vengan las cosas que se tienen que saber. No, eso es importante también. Pero al final de cuentas, decisiones, muchas. Y todos los días y toda la vida va a estar basada en las decisiones que tomamos. Lo importante es que siempre uno se puede redimir, siempre uno puede tomar el camino correcto. Y siempre uno puede volver a comenzar. Yo soy fiel creyente de eso, de que ninguna decisión, a menos que sea una muy mala decisión, como cometer un crimen, como hacer algo así, que está, pues obviamente a partir de ahí tu vida va a ser completamente un caos. Sí, ¿no? pero todo es un aprendizaje, ¿no? O sea, cualquier tipo de decisión es un aprendizaje. Aprendiste que ese tipo de decisiones no está bien. Bueno, pero en el caso de un crimen, pues es una... Sí aprendes. Sí aprendes, sí, pero, o sea, tu vida va a estar basada en pagar por lo que hiciste, por lo ¿no? que hiciste. Que también es una decisión, ¿no? Estar dispuesto a pagar por lo que uno hizo. Claro. Pero todo en la vida es decisiones y yo les invito a que tomen las mejores y que las analicen. Es importante analizarlas. Sí, tómate tu tiempo. O sea, no porque la gente o que te creas presionado, tomes decisiones al azar. Yo creo que si son sobre todo decisiones muy importantes en tu vida, si te sientes, analices, hagas hasta un listado de que a ver si hago esto, los pros, los contras. Creo que eso es lo más importante y hay muchos que te recomiendan que hagas eso. Así es. Entonces, yo creo que para mí esa es la recomendación. Si es Y nunca te compares. Sí, nunca también. te compares con las decisiones que has tomado tú y las decisiones que tomó otro, porque son diferentes situaciones. No es lo mismo una pareja que está a punto de tener otro bebé y ya vamos a tener dos integrantes en la familia, y las decisiones que nosotros tomamos a las decisiones que está tomando una pareja que está recién casada, o una pareja que incluso tiene 2 hijos igual que nosotros, pero que tiene mejores posibilidades económicas. Claro. No son las mismas decisiones. No. Y si uno se compara con ellos, probablemente uno puede empezar a cometer errores. Y vas a sufrir. Y vas a sufrir muchísimo, porque tal vez tú también quieres vacacionar, al igual que lo hacen ellos, pero probablemente ellos tienen una mejor posición económica, situación económica, y eso les permite hacer eso. Claro. Y está bien, qué bueno, ¿no? Ojalá que ellos estén tomando también las mejores decisiones. Pero tú tienes que enfocarte en las decisiones que tú tomas en tu núcleo. Y tu posibilidad. Ajá. Porque claro que puedes viajar y endeudarte, sí, ¿sabes? Claro. O sea, claro que puedes tener un estilo de vida muy alto que tal vez no tienes, pero quieres aparentarlo. Pero sabes que vas a tener esa deuda que te va a acompañar por el resto tal vez de tu vida. Así es. Sí, porque hay gente que ha tomado la decisión. Yo conocí a una persona que tomó la decisión de usar varias tarjetas de crédito y no pagarlas. Y obviamente pues toda la vida ha estado en el buró y toda la vida va a estar en el buró, ¿no? Ajá. Y son decisiones que tú puedes decir, pues me fregué a los bancos, ¿no? Pues sí, pero si un día depende de tu vida el que consigas un crédito, un préstamo, y no te lo den, pues va a estar muy cañón que te lo den. Y pues eso es lo que te va a recordar, vaya, que la decisión que tomaste no fue la correcta, ¿no? Así es. Entonces siempre visualiza qué alcance tiene esta decisión que estoy tomando, buena o mala en el futuro, ¿no? También es importante eso, visualizarse. Pero pues nada, es un caminar de vida muy bonito. La vida es muy bonita cuando uno decide tomar decisiones en favor pues al principio de la vida, cuando uno anda solo y uno es, pues ahora sí que solo, tú contra el mundo, pues son decisiones que te van a favorecer a ti, ¿no? Personales. Por ejemplo, incluso la decisión de escoger una pareja, ¿no? De decir, ella es la indicada
y la voy a respetar y amar y con ella o con él, ¿no? También es una decisión importante en la vida, créanmelo, muy importante también saber elegir correctamente la persona que te va a acompañar. Pero a mí me encanta mucho el significado de la palabra hogar o de dónde proviene la palabra hogar. Hogar proviene de la palabra hoguera. Y esa palabra hoguera, pues precisamente explica el que un hogar es precisamente pues un fuego, ¿no? Ese fuego que está en cada uno de esos hogares, pues es alimentado por los miembros de ese hogar. Sí, es la llamita. La llamita, ¿no? Y la llamita, pues nunca hay que dejar de echarle tronquitos para que para que siga viva. Para que siga viva, ¿no? En todos los sentidos. Pero también es cierto que a veces tratamos nos importa más lo que pasa afuera que lo que pasa hay adentro. Claro. Entonces, cuando tú formas un hogar con una persona y ya tienes otras personitas que dependen de ti, lo que dijimos en la primera etapa de la vida, las decisiones no son tomadas por ti, son tomadas precisamente por ese hogar o por los líderes de ese hogar. Entonces, por ejemplo, yo que ya soy líder de familia pues sí, padre de familia más bien, y tengo este hogar con mi esposa y ahí ya va a haber dos sentaditos ahí esperando que se tomen las mejores decisiones, pues obviamente el objetivo es tomar las mejores decisiones para ese hogar. Y tomar decisiones que inclusive son en pareja, ¿no? Claro, no, a eso voy, precisamente a eso voy. Al final, los que toman decisiones dentro de este hogar son los líderes del hogar, claro, ¿no? Que en este caso somos papá, mamá. Sí, porque también, o sea, existen diferentes, yo no pienso igual que tú y tú claro. no piensas igual que yo, pero creo que para que no haya roces. Pero hay un objetivo. Exactamente. Entonces, sí se debe llegar a una decisión que entre los dos estén de acuerdo, porque si tú tomaras nada más las decisiones o yo las tomara nada más, no, o sea, pues ¿por qué tomaste esa decisión y a mí no me la comunicaste? Así es. O sea, hay niveles de decisiones y entre esas, pues hay unas que sí se deben de tomar en pareja, en conjunto, porque creo que, pues sí. Yo creo que la mayoría, ya ahorita en este punto donde tienes el hogar, la mayoría de las decisiones son de dos. Sí. Y al rato, probablemente cuando mis hijos sean adultos y tengan ya este pensamiento y a lo mejor sigan siendo parte de este hogar y todavía no vayan y formen su hogar, pues la decisión a lo mejor ya va a ser tomada entre otros, ¿no? Ya también se van a unir a la toma de decisiones de ese hogar, de esa hoguera, para mantener el fuego encendido. Llegará el día donde agarren sus tronquitos y se vayan a formar su propio hogar. Y a lo mejor de vez en cuando vengan a pedir apoyo, como yo lo hago con mi papá, por ejemplo, mi mamá, y venimos a pedir nuevamente una orientación para que mi hogar sea el mismo o muy parecido al hogar que yo tuve en mi casa, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, hay decisiones en las que puedes pedir consejos. Claro. Pero hay decisiones que no necesitas consejos, pero a lo mejor tú te sientes inseguro de tomar esas decisiones. Y pide consejo, no está de más. Ajá, exactamente. Pero yo creo que también el parte de madurar, el parte de ya ser un adulto, es tomar ciertas decisiones sin tener que pedir como una opinión, ¿no? Una autorización. Así es. Así es. También es importante eso, porque eso te hace adulto, ¿no? Eso te hace maduro también, tomar decisiones. Y aunque te equivoques, resarcirlas para ir por una mejor decisión. Pero sí, afortunadamente, si tú cuentas con alguien que te pueda orientar, pues siempre, nunca está de más pedir un apoyo, nunca está de más pedir un consejo, porque eso, y bueno, a la persona idónea. Sí, y también una cosa es pedir un consejo a pedir que él tome la decisión por ti. Ah, sí, también. Pero, por ejemplo, un consejo a la persona idónea quiere decir que si yo quiero un hogar de tal forma, con tales elementos, como amor, como esto, lo otro, pues voy y le pido consejo a alguien que tiene un hogar como el que yo quiero construir. Si voy y le pido el consejo a alguien que tiene una familia pues desbalagada, cada quien por su lado, no va a funcionar. Pues no va a funcionar el consejo, ¿no? Aunque sea un consejo buena onda, mira, probablemente te puede dar consejos de lo que no se debe de hacer, ¿no? Para poder mantener una familia unida. Pero al final, los consejos también son valiosos en la vida. Yo he recibido muchos consejos y yo creo que eso me ha ayudado mucho. Saber escucharlos, aunque a veces duelen, también es importante. Muchos consejos a mí me han dolido,
Y a veces los que más te duelen son los que más te sirven. Pues lo que te checa, ¿cómo dice? Lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa, ¿no? Sí. Y eso es una realidad. A mí sobre todo mi padre y mi madre también me han corregido en algunas situaciones, me han ayudado a tomar mejores decisiones y a veces las pláticas, pues uno le duele mucho, ¿no? Porque lo que te choca, quieres salir te checa. corriendo, pero no puedes huir, ¿no? Tienes que aceptar la realidad y cuando uno escucha ese tipo de verdades de tus propias... De las propias decisiones que tú has tomado, duelen, pero si las tomas como son, consejos, y a veces consejos de gente que te ama, pues entonces tienes mucho, mucho que aprender. Así es. Pero bueno, mi gente, decisiones en la vida todo el tiempo. Les deseamos que tomen las mejores, que las analicen. Yo soy partidario de la pluma y el papel. Claro. ¿Por qué? Porque eso te permite ver los pros, los contras. Cuando están aquí en la mente, muchas veces perdemos de vista muchos elementos, pero cuando uno los plasma en papel, se pone a dar cuenta de que la decisión, qué repercusiones tiene en el futuro, o sea, muchas cosas que te pueden ayudar. Nosotros hemos tomado muchas decisiones en estos 12 años que llevamos juntos. Bueno, ya van a ser ¿cuántos? Pues tú dime, a ver. No, pues no me acuerdo. 13. 13 años ya. Este año 13. ¿Qué mes? ¿Junio? ¿Julio? Y ya vamos a cumplir 7 años de casados. 7 años de casados. Y bueno, en 7 años de casados y en casi 13 juntos, pues hemos tomado muchas decisiones que afortunadamente en algunas las hemos tomado acertadamente, en otras muchas también la hemos cagado. Y hemos aprendido. Y pues también por eso estamos el día de hoy aquí. Así es. Compartiendo un poco con ustedes. Acuérdense que no somos expertos de nada, es solamente nuestra opinión, es solamente pues nuestra vida, ¿no? Lo que hemos aprendido de la vida. Pero lo que yo sí les quiero dejar claro es que siempre se puede volver al camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Solo tú puedes sabes saber. Cuál es, claro. Solo tú puedes saber cuál es el camino correcto. Lo que sí te puedo decir es que nunca va a ser un camino correcto aquel donde tú estás poniendo en riesgo tu vida, estás poniendo en riesgo tu salud, estás poniendo en riesgo tus objetivos. Pues nunca ese va a ser el camino correcto. El camino correcto de la vida es disfrutarla porque es poca, muy poca. Y no sabes cuánto te va a durar. O sea, no exactamente no sabes si vas a pasar este día, si vas a vivir mañana. Entonces, yo creo que la mejor decisión que puedes tomar es al día a día, el saber que, pues bueno, al día siguiente, si amanezco, va a estar buena esta decisión, ¿sabes? Así es. Para mí esa es la mejor decisión. La mejor decisión. Pero bueno, muchas gracias por haber estado en este capítulo número 13 con nosotros, que se llama Decisiones que definen tu camino. Espero les haya gustado, nos vemos en el próximo capítulo, cuídense mucho. Hasta luego. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Sí, es cierto, síganos en todas nuestras redes. Hasta luego.